Repaso de los conceptos fundamentales que llevamos hasta la fecha sobre probabilidad. Este vídeo va a ser muy cortito, voy a repasar 5 o 6 ideas claves que la vamos a utilizar continuamente en los ejercicios de selectividad sobre probabilidad relacionados con la materia que ya hemos explicado hasta la fecha. En primer lugar, recordar la regla de Laplace. La probabilidad de un suceso A no es más que el número de casos favorables dividido entre el número de casos totales. Siempre que apliquemos la regla de Laplace, vamos a considerar que estamos en la situación de los grandes números, donde la frecuencia relativa va a coincidir con la probabilidad a priori, porque suponemos que hemos hecho tantas veces el experimento o que tenemos tal número de muestras en nuestras repeticiones, que podemos suponer que la frecuencia relativa que se obtiene tras realizar el experimento va a coincidir con el concepto de probabilidad que solemos utilizar habitualmente en el lenguaje coloquial. Regla de Laplace, número de casos favorables dividido entre el número de casos totales. También las operaciones con sucesos con conjuntos. Dos sucesos cualesquiera, A y B, van a cumplir las dos operaciones que aquí aparecen resaltadas. La probabilidad de la unión siempre es la probabilidad del primero más la probabilidad del segundo menos la probabilidad de la intersección. Recuerda que la intersección no es más que elegir los elementos comunes a A y B. Saber el conjunto de elementos que pertenecen a A, conocer los elementos que pertenecen a B y elegir los comunes en la intersección. La diferencia, la probabilidad de A menos B, es decir, que se cumpla A pero no se cumpla B, siempre va a ser la probabilidad del primero, probabilidad de A, menos la probabilidad de la intersección. Insistimos en vídeos anteriores en el concepto de sucesos incompatibles. Sucesos incompatibles son aquellos que no tienen ningún elemento en común. Cuando hacemos la intersección, el resultado es el conjunto vacío. Si la intersección es el conjunto vacío, la probabilidad de esa intersección va a ser 0. Si no hay ningún elemento dentro de la intersección, la probabilidad de esa intersección va a ser igual a 0. Por lo tanto, las dos expresiones que hemos visto que se cumplen para la unión y para la diferencia quedan simplificadas en sucesos incompatibles a la siguiente manera. La probabilidad de la unión es directamente la suma de probabilidades, probabilidad de A más probabilidad de B, porque la probabilidad de la intersección vale 0. Y la probabilidad de la diferencia es directamente la probabilidad del primero, ¿vale? La probabilidad de que ocurra el primer suceso, en este caso el suceso A. Más cosas importantes que podemos repasar. Un suceso A y su complementario, ¿vale? El complementario es el opuesto, la negación de A. Pues la suma de las probabilidades de un suceso y su complementario siempre vale 1. O bien un elemento del espacio muestral está en un suceso A, o bien está fuera de A, es decir, está en el complementario. Por lo tanto, si sumamos las probabilidades de suceso A y su complementario, siempre vamos a tener 1. Recuerdo que 1 sería la probabilidad máxima en tanto por 1, si fuese en porcentaje sería 100%. Leyes de Morgan son muy útiles, muy prácticas en los ejercicios a nivel de selectividad. La negación o el complementario de la unión es la intersección de los complementarios. Negación de A unido con B es complementario de A intersectado con complementario de B. Y la negación de la intersección de dos sucesos no es más que la unión de los complementarios. Negación de A intersectado con B es la negación de A unido con la negación de B. Y finalmente, recuerdo lo que hemos visto en el último vídeo de la serie de probabilidad, los diagramas de árbol. En los diagramas de árbol, a partir de un punto inicial, empiezan a aparecer ramificaciones y la probabilidad final de un suceso no es más que el producto de las probabilidades que aparecen en cada una de las ramificaciones. Tenemos distintos sucesos que se van ramificando, pues si yo cojo cada una de las ramificaciones que dan lugar al suceso en concreto que estamos estudiando, multiplicamos las probabilidades asociadas a cada rama y eso da lugar a la probabilidad final del suceso. Si cogemos varias ramas, ¿vale? Y un suceso comprende esas varias ramas, la probabilidad no será más que la suma de probabilidades de cada rama, ¿vale? Cuando cogíamos el final de un suceso que generaba 3 ramas distintas dentro del diagrama de árbol, pues cogíamos la suma de las 3 probabilidades de esa rama y eso daba la probabilidad total del suceso a considerar. Y si cojo todas las ramas que nacen de un mismo punto y sumo sus probabilidades, siempre va a valer 1. Pues vídeo cortito para tener muy claro conceptos súper prácticos y creo que también muy asequibles a la hora de realizar ejercicios con la teoría que ya hemos estudiado hasta la fecha. Pues un saludo para todos.